con este nuevo tema de los métodos numéricos que corresponde a la integración numérica, que es el último tema que se avanza en la materia de informática aplicada. Como sabemos, nosotros analíticamente encontrábamos el área bajo una curva denotada de una función f de x, de manera en la que nosotros calculábamos el área de un rectángulo y al integrar de manera infinitesimal sumábamos todos los rectángulos infinitos muy pequeñitos que había bajo la curva, donde de una sumatoria total obteníamos el área total. Como podemos ver en este otro ejemplo, o en este ejemplo, tenemos una función f de x que va de un rango de 0 a 1 por el diferencial de x, que ya se tiene la respuesta, la solución, en unidades al cuadrado, porque se trata de un área. La gráfica es esta, es como una campana de Gauss que se había resuelto para un intervalo de 0 a 1, obteniendo un área de 0,75 con dos decimales o 0,746824 con seis decimales. Vayamos a ver la integración numérica como tal. La integración numérica es un conjunto de métodos matemáticos que permiten aproximar el valor de una integral definida cuando no se puede calcular de forma exacta o analítica, o cuando la complejidad de la resolución es alta y necesitamos recurrir a estos métodos numéricos. ¿En qué consiste la integración? Vamos a sustituir la curva de una función por formas geométricas simples, como rectángulos, trapecios, parábolas, cuya área sí se puede calcular fácilmente. Luego, se suman esas áreas para obtener una aproximación del área total bajo la curva que representa el valor de dicha integral. Entonces nosotros vamos a tener una función f de x y la vamos a cambiar. Vamos a asumir que se trata de un trapecio, de una parábola de segundo grado o una de tercer grado. Y eso lo vamos a ver con los siguientes métodos a continuación. Esta es la clasificación que la dio Newton Cotes para los métodos cerrados, es decir, que tienen un intervalo de A y B para el cálculo de su área. Son tres. Tenemos el trapecio, Simpson un tercio y Simpson 3/8, que estas tres tienen su versión compuesta. Compuesta debido a que tiene n intervalos en los que vamos a dividir de trapecios, n intervalos en los que vamos a dividir la parábola de Simpson un tercio y a la vez la de Simpson 3/8. Inicialmente vamos a ver la regla del trapecio, que dice que se basa en la idea de aproximar la región bajo una curva mediante trapecios en lugar de rectángulos. Para calcular una integral definida, dice la fórmula, que la integral o el área es igual a la integral de una función f de x por el diferencial de x, que va de un extremo a hasta un extremo b, se la aproxima mediante la siguiente fórmula. H entre 2 multiplicado función evaluada en el punto A más función evaluada en el punto B, donde H es B menos A. Esto se puede ver en las siguientes gráficas. Todos conocemos lo que llegaría a ser la fórmula para calcular el área de un trapecio, en la que simplemente necesitamos tres datos: base mayor, base menor y altura. El área se calculaba sumando base mayor más base menor por la altura entre 2. Pero ¿qué pasa si yo roto esto? ¿Qué pasa si yo lo llevo a rotar? Así de esta manera vamos a obtener esta gráfica, donde ya no vamos a sumar las bases, vamos a sumar las alturas. Voy a sumar altura menor, altura mayor, y la voy a multiplicar por el ancho dividido entre 2. Y esta formulita la vamos a adecuar para que se parezca más a esto. Veamos en un plano XY.
denotado por una función f de x, en la que vamos a tener dos puntos, el punto A y el punto B, que son los puntos donde se quiere calcular el área. Vamos a evaluar el punto B en la función obteniendo la altura mayor. Luego vamos a evaluar el punto A en la función donde vamos a obtener la altura menor. Ya tenemos dos datos, nos falta el último, que sería el ancho. El ancho lo vamos a denominar con h. ¿Cómo se va a determinar este ancho? Simplemente restando, como aquí lo indican, b menos a. Entonces, si sumamos base menor más base mayor, multiplicamos todo eso por el ancho entre 2, vamos a obtener el área de este trapecio. Este trapecio se adecua perfectamente, va a calcular el área de una función de primer grado, porque son una recta, ¿verdad? Pero al tratarse de otras funciones, como ser una función cuadrática, una de tercer grado, de cuarto, etcétera, hasta trigonométricas, ya el área llega a ser menos mm, cercana al área real. Entonces la regla del trapecio no es tan precisa para otras funciones que no sean de primer grado. La vamos a ver a continuación con un pequeño código directamente en MATLAB. Aquí está el método del trapecio con las fórmulas que ya había explicado y vamos a realizar el siguiente ejercicio en el que vamos a calcular el área de esta función en los límites o en el intervalo 7 y 12. Para lo cual voy a limpiar mis ventanas con Shift, el sí y Clear. Y también me voy a graficar. Para graficar necesito declarar primeramente la función. Doy de alta a la función, perdón, doy de alta a la variable simbólica x y ahora voy a escribir la función. La función llegaría a ser esta, que se trata de una división, en la que en el numerador se suma 1 menos raíz de 3 por x menos 2 y en el denominador es la suma de 1 más la raíz de 3 por x más 2. Ya está, me voy a crear mis variables a, que va a ser igual al extremo a del ejercicio igual a 7. En la variable b voy a almacenar el extremo b del ejercicio que es igual a 12. Listo, ya tengo la función, tengo los extremos, ya puedo proceder a graficar. Voy a utilizar el comando fplot, donde me pide aquí qué función se va a graficar. Ya me da la función f entre las opciones porque es la única que hemos declarado. Entonces yo voy a escribir f. Voy a activar la guía de coordenadas y voy a escribir o voy a hacer notar con estas dos líneas que se note el eje X y el eje Y de manera segmentada. Ahora sí, esto para el eje X, lo mismo para el eje Y. Y también voy a hacer para los extremos para que veamos dónde más o menos tiene que ir la integral. Aquí el valor de A y otro más para el valor de B. Entonces vamos a tener cuatro líneas segmentadas en nuestra gráfica, donde yo ejecuto y aquí podemos ver ya lo que es la gráfica. Como ven, el eje 0 está aquí, el eje Y está aquí. Hay otra línea más que correspondería a la asíntota que ya de por sí lo grafica el MATLAB. Pero este no es nuestro intervalo. Nuestro intervalo es 7, que llegaría a ser esta. Entonces yo voy a recorrer un poco más. Puedo alejarme. Ya. Y miren, aquí está. Extremo 7 y extremo 12.
Entonces yo tengo que calcular toda esta área bajo mi curva con el eje X y la voy a hacer con un trapecio. Vamos a hacer de cuenta que aquí hay un trapecio, para lo cual voy a utilizar la fórmula directamente o las fórmulas que hay en el ejercicio. Me dice que el ancho h es igual a la resta de b menos a, ¿de acuerdo? Y que la integral se calcula con la siguiente fórmula. H medios que va a multiplicar a la suma de la función evaluada en A más la función evaluada en B, ¿de acuerdo? Y ya tenemos aquí en la variable y calculada la integral para el trapecio, pero presentémosla con un mensajito que diga el área es a igual porcentaje, quiero con 4 decimales, unidades al cuadrado. ¿Qué variable va a entrar aquí? La integral que hemos calculado se va a encontrar en este espacio. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a ejecutar y aquí está. El área es igual a menos 3.1346 unidades al cuadrado, que puede ser incorrecto porque no es una función lineal, no es de primer grado. Entonces, claramente, este resultado es incorrecto. Yo lo había graficado aquí en GeoGebra, lo que llegaría a ser la función, para verla un poco mejor. Nosotros tenemos funciones en el GeoGebra que nos permiten calcular la función integral. Me dice, me pide una función, es f, donde la abscisa inicial va a ser 7 y la abscisa final va a ser 12. Exactamente quiero esa área. Me dice que es 3.1648. Y si me voy aquí, no tenemos un resultado exacto, no variamos ya a partir del segundo decimal. Es por eso que se empieza a realizar y vamos a seguir con el método del trapecio compuesto.